Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está, esta es la imagen del día. El abrazo en el que se funden el capo del contrabando en Colombia y el comandante de la Policía Aduanera de Barranquilla. El mismo video muestra que de la reunión hizo parte el jefe de la Policía Aduanera de Cartagena en diciembre pasado. No obstante, hoy ninguno de los dos comandantes de Barranquilla y Cartagena tienen imputación criminal porque una orden de la Fiscalía interrumpió en abril pasado su audiencia de imputación, que desde entonces está en el limbo. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, despacho de la fiscal general suspendió la solicitud de captura contra los socios del capo contrabandista dentro de la Policía Fiscal y Aduanera en plena audiencia. La UIAF sí podía informar al presidente sobre las transacciones del software Pegasus, pero no debió entregarle el informe confidencial de la red de inteligencia financiera de la que el país fue expulsado. Director de Planeación ya sabe que no se aprobará la ley de financiamiento. Dice que la negativa hace parte del golpe que le quieren dar al presidente. Se limitará a 13 metros cúbicos por mes el consumo de cada hogar bogotano y por encima de este tendrán que pagar por consumo excesivo. ¿Y en qué tal esto? Abogado que envía fotos íntimas promete guerra digital a sus denunciantes. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. A través de un agente infiltrado, la Fiscalía logró evidencias de que Diego Marín, alias Papá Pitufo, había mantenido la organización más grande de contrabando en el país, poniendo y quitando mandos de la Policía Fiscal y Aduanera. Pero cuando empezó a demostrarlo, recibió la orden de no hacerlo del despacho de la recién posicionada fiscal general. ¿Por qué? Enrique Tapias. María Fernanda, la fiscal Camargo, tenía apenas días en el cargo y es claro que fue el equipo de su despacho el que juzgó que otros fiscales habían investigado más que el que fue interrumpido en plena audiencia para pedirle el expediente y que no ha hecho nada con el material recaudado. Su señoría, qué pena con usted. No sé si me pudiera permitir 2 minuticos de receso para contestar una llamada del señor director nacional. Una orden sin precedentes del ente acusador sorprendió al fiscal 29 especializado el pasado 3 de abril, mientras solicitaba en audiencia la captura del capo contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, 3 oficiales de la Policía Aduanera y 4 civiles que harían parte de su organización criminal. Me informan de que del nivel central, que dicen que debo suspender la audiencia y que a mi correo me acaban de enviar una resolución. En la audiencia habían transcurrido 3 días y ya sumaba 12 horas de sustentación de las capturas del Papá Pitufo. Juan Francisco Solano, el jefe de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena, el mayor Peter Steven Nocohenao, el capitán Faudel Salazar, los civiles Henry Asdrúbal Carvajal, Joffrey Quiñones, Edwin García Muñoz, Edgar Vaca y el expatrullero Miguel Jaramillo Mora. Me dicen que ya al notificarme mi correo electrónico de la variación de la asignación, que pierdo competencia, que debo desistir de cualquier audiencia. La Fiscalía llevaba 3 días y un total de 12 horas exponiendo las evidencias que había encontrado sobre los crímenes de Papá Pitufo, su relación con los mandos de la Policía Aduanera Polfa, los intentos de otros fiscales por conocer los detalles de su investigación y la filtración del caso al Papá Pitufo. Su señoría, estoy sorprendido de que está ocurriendo. Jamás en mi vida me imaginé estar pasando por esto. Aunque el jefe del fiscal de la Unidad Anticorrupción notificó la decisión de sacarlo del proceso en plena audiencia, la resolución la suscribió la fiscal general Luz Adriana Camargo y justificó que los fiscales que inspeccionaron sus expedientes decían tener más y mejor información que él. La Dirección Especializada contra la Corrupción tiene mayores avances. Es pertinente solicitar la variación de asignación de los procesos penales. Su señoría, eso sí, le voy a ser muy franco. Eso es falso, de que allá esa investigación tenga mayores avances que la mía. La jueza 31 lamentó que por cuenta de la Fiscalía fracasara la captura de Papá Pitufo, el mayor, el capitán y los 6 civiles. Creo que no solamente lo sorprende a usted, también me sorprende
y con tristeza veo la situación que está pasando, no diciéndolo en el tema de que yo haya prejuzgado en qué órdenes de captura vaya a conceder o no. El 16 de abril, la nueva fiscal del caso, Paola Andrea Londoño Olarte, retiró las solicitudes de orden de captura a los 9 señalados miembros de una organización dedicada al contrabando y a la fecha, solo uno de ellos está judicializado, gracias a que se entregó voluntariamente a las autoridades en otro proceso que se le adelanta. Lo vieron ustedes en la imagen del día. Alias el Papá Pitufo, el mayor contrabandista de Colombia y España, se abrazó con los comandantes de la Policía Aduanera de Barranquilla y Cartagena al reunirse con ellos para cuadrar cómo serían sus operaciones. Pero ahora, con motivo de la maniobra de la Fiscalía, no hay señalamiento criminal contra los uniformados. En agosto del año pasado, el jefe de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa en Barranquilla, Mayor Royce Díaz, fue grabado por las cámaras de seguridad del restaurante del Hotel Las Américas en Cartagena, abrazando a Diego Marín, alias Papá Pitufo, el máximo contrabandista de Colombia, aquí vestido con camiseta tipo polo blanca con rayas azules y naranjas. Aquí usted puede observar, vea la manera en que se saluda Diego Marín Buitrago con el jefe de Polfa Barranquilla. A la reunión, en medio de abrazos entre el contrabandista y el jefe de los esfuerzos contra el contrabando en el puerto, se sumó otro encuentro entre el mayor Peter Steven Nocua, jefe de la Polfa en Cartagena y enviado del general Puentes, entonces jefe supremo de la Polfa y destituido esta semana como jefe de Bienestar Social de la Policía Nacional, y el Papá Pitufo. Aquí ya se observa luego al mayor Nocua y a Diego Marín a las 20:11 del día, es decir, a las 8 de la noche con 9 minutos de cómo ingresan los dos, y luego acá su señoría a las 10 de la noche con 31 minutos cómo van saliendo de allá, y ya el mayor Nocua con una botella de whisky. Según grabaciones que un investigador infiltrado captó de Diego Marín, el Papá Pitufo, su nómina en la Polfa incluía también al mayor Oscar Eduardo Gómez Lara, jefe de la unidad de la Sigina adscrita a la Policía Fiscal y Aduanera, quien hoy hace curso de ascenso para teniente coronel, grado que obtendría en diciembre de este año. El Pitufo le pidió a la policía que no se lo quitaran mientras hacía el curso. Yo incluso estaba buscando la forma de si de pronto él pasa ahorita va a curso para teniente coronel, a ver si de pronto me le decían el curso virtual, a dejarlo ahí, quería dejar ese manejo. A estos oficiales, aparentemente en la nómina de la organización criminal, se suman otros oficiales mencionados por el mismo Pitufo y otros informantes. Se trata del coronel Diego Fontal, ex subdirector de la Polfa, el coronel Diego Córdoba, el coronel Luis Enrique Sánchez Guerrero, el coronel Helber Cortés e incluso varios políticos. Los mencionados por el prófugo Marín Buitrago podrían estar vinculados a una segunda fase de la Fiscalía contra la organización del contrabando. La UIAF cometió el error de entregarle al presidente un informe en bruto que éste reveló en televisión y produjo así la expulsión del país del grupo de intercambio de inteligencia financiera. La UIAF sí debía informarle, pero con un reporte suyo, según explica su ex subdirector. Y análisis financiero. El pasado 27 de agosto, Luis Eduardo Ginás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, recibió un informe reservado de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel, INPA. El documento clasificado de la Agencia de Inteligencia Financiera Israelí, que tiene detalles sobre la supuesta compra del software espía Pegasus, llegó a la UIAF en Colombia como parte del acuerdo de cooperación de las unidades de investigación financiera de 177 países que conforman el grupo Egmont y que se comprometen a compartir información entre ellas, pero con máxima reserva. Así lo tuvo claro el presidente Petro. El contenido de este informe es altamente sensible y no puede ser difundido fuera de la UIAF. Sin embargo, el informe secreto que la agencia israelí le entregó a la UIAF sobre Pegasus fue hecho público por decisión del presidente. Como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición.
Por las revelaciones del informe secreto que hizo el presidente, Colombia fue suspendida temporalmente del organismo internacional Egmont. Según el jefe de tecnologías de la presidencia, René Guarín, quien en los primeros meses de este gobierno fue subdirector de la UIAF, esa unidad de inteligencia financiera no debió entregarle al presidente la información tal cual como la recibió de la autoridad israelí. La información para el tomador de decisiones, en lo posible hay que entregarla más en un resumen ejecutivo que información en bruto. La idea es poder hacer un análisis ejecutivo y presentarle y decirle, mire, este es el contexto, sin que se revelen mayores detalles, para dar cumplimiento a la ley de inteligencia y contrainteligencia. Guarín insiste en que el presidente debía conocer ese informe reservado, pero no con los códigos y términos detallados como se lo entregó la UIAF, y que posiblemente el mandatario no conoce. Una información de inteligencia en bruto es una información más estratégica, más táctica, ¿cierto? Quien toma la decisión lo que hace es ver todo el panorama en un informe ejecutivo para ver qué decisión toma al respecto. Se desconoce cómo se afectarán las operaciones de los organismos de seguridad contra las finanzas internacionales de narcotraficantes, organizaciones armadas criminales y otras por la suspensión temporal de la colaboración de agencias de inteligencia financiera en el resto del mundo. El presidente Petro hizo presencia hoy en la Universidad Nacional y allí dio detalles del plan para asesinarlo con 2 volquetas explosivas y denunció complicidad de medios con el software. Miguel Ángel Peñaranda ha estado allí toda la tarde. ¿Qué fue lo que dijo el presidente, Miguel? María Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas noches. La saludo desde la Concha Acústica aquí en la Universidad Nacional, donde se desarrolla la Asamblea Nacional Popular. Hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro dio un discurso de más de 1 hora refiriéndose a varios temas, en especial a los detalles del atentado que hay en contra de él. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! El presidente Gustavo Petro dio un nuevo discurso ante la Asamblea Nacional Popular en Bogotá, en el que entregó detalles del plan que existe para atentar contra su vida. Compraron 2 volquetas y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas hacerle volar la volqueta a mi paso. Y uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia, y quien ponía además otra plática desde Dubái. Petro, que estuvo acompañado con las bases sociales, congresistas y sindicatos de todo el país, advirtió que lo castigan por denunciar la compra irregular del software Pegasus en el gobierno Duque para espiar a varios sectores de la política y líderes sociales. ¡Sapo, dirán! ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué la prensa quiere llenar sus páginas y sus tiempos hablando de qué crimen cometió que Petro al hablar del Pegasus y no del Pegasus? Habrá gente en la comunicación social de Colombia que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la oligarquía colombiana que tiene que ver con Pegasus. Habrá gente de la política colombiana que tiene que ver con Pegasus. También se refirió a las decisiones que el Consejo Nacional Electoral tomará sobre él sin ninguna competencia, en especial porque allí la integran magistrados que públicamente son enemigos políticos de su gobierno. Prada ya había demostrado su chambonería siendo representante a la Cámara. Por eso está sindicado por la justicia, es así, penal de Colombia. Y entonces con esa jeringonza puesta por el comisionado de la CNE, porque ellos no son magistrados, ellos no son jueces, ellos no son poder judicial, ellos son un simple poder administrativo de las elecciones. Petro anunció que habrá una directriz para que las fuerzas militares garanticen las manifestaciones que se presentarán para respaldar su gobierno y sus políticas. Le he ordenado al Ejército de Colombia y a la Policía Nacional, a la Fuerza Aérea y a la Armada, que no se levanta un solo arma contra el pueblo que exige democracia en Colombia. Pues María Fernanda y televidentes, fueron más de 5.000 personas las que asistieron aquí, y que el presidente reiteró que vayan a las regiones a movilizarse para apoyar las reformas del gobierno. Esta es toda la información desde aquí de la Universidad Nacional. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Miguel Ángel.
Consciente de que el gobierno no tiene los votos en el Congreso para aprobar la ley de financiamiento, el director de Planeación Nacional le atribuye la negativa al supuesto deseo de darle golpe al presidente. Gustavo. María Fernanda, Alexander López dice que los ataques al proyecto no tienen razón de ser y que lo que se está negando el Congreso es a cobrarle más impuestos a los que ganan mucho más que el resto, porque incluso los congresistas no se verán afectados. Aquí lo que quieren darle es un golpe a Petro. Desde antes de la discusión de la ley de financiamiento, que está citada para el martes de la semana entrante por las comisiones económicas del Congreso, el director de Planeación Nacional, Alexander López, ya advierte lo que sucederá. La mayoría del Congreso en las comisiones económicas, lideradas por el Partido Conservador, por el Centro Democrático, por Cambio Radical y otras fuerzas, se oponen a un presupuesto, especialmente el presupuesto de inversión, que va dirigido a la población más vulnerable de Colombia, solo por dar un golpe político al presidente Gustavo Petro y al gobierno. Con la ley de financiamiento, el gobierno aspira a recaudar 12 billones de pesos, que serían integrados al presupuesto 2025 para un total de 523 billones. Aquí quien pierde es el pueblo, a quien no le van a llegar 12 billones en recursos para la salud, para la educación, para la vivienda, para el agua potable, para el saneamiento básico, para la educación. El funcionario tiene claro a quienes no golpea la negación de la iniciativa. No, aquí no pierden los senadores que se ganan 50 millones, el presidente que se gana 57, el director de planeación que gana 26. Es que no es una reforma tributaria. El no aceptar la ley de financiamiento que le llega a cobrar más impuestos a los que más plata tienen, a los más poderosos, pues obviamente es protegerlos a ellos por quienes se oponen a nuestro presupuesto. La oposición responde al señalamiento del gobierno. Lo que se ha visto es un derroche en temas de viajes, lujos y gastos de funcionamiento, pero el gasto en inversión que llega a los territorios, que cumpla las promesas del gobierno, eso es lo que hoy simplemente tiene rajado el gobierno. Sectores que también han criticado la propuesta del gobierno advierten que sin ley, la cifra del presupuesto para 2025 debe variar sí o sí. No puede decretar 523 porque él dice, me faltan 12, y él puede decretar el presupuesto, pero no puede decretar los impuestos que crean la ley de financiamiento. La bancada de gobierno, pese al panorama, se alista para defender la ley de financiamiento, pero advierte. Estamos frente a una dirigencia que se opone a este proyecto verdaderamente pichicata, o sea, demasiado egoísta frente al interés nacional de poder sacar adelante el plan de gobierno del presidente Petro. Ambiente político complejo para el gobierno en la búsqueda de respaldo para sus iniciativas. Los analistas financieros le están pidiendo al gobierno que reduzca sus gastos por los 12 billones que no podrá conseguir con la ley de financiamiento e inclusive que recorte más porque hay otros montos que podrían no alcanzarse en el recaudo. No ha habido decisión sobre ninguna propuesta de monto. Tras la falta de quórum en el Congreso para aprobar el monto del presupuesto general para el próximo año de 523 billones de pesos, varios sectores insisten en una reducción de más de 20 billones y en ajustes al gasto público, restando los 12 billones de pesos que pretende la ley de financiamiento y algo más. Los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento, 14 billones de pesos adicionales por gestión tributaria de la DIAN y unos recursos que provendrían del mejor desempeño económico de algunas empresas del Estado que consideramos que también generan ciertas dudas. Hay que hacer una revisión muy juiciosa del gasto, particularmente de funcionamiento del Estado. Valdría la pena que en este debate que se hace en el Congreso de la República pongan en orden esas metas y definitivamente sinceren las cifras. Antes del 20 de octubre se tendrá que aprobar en el Congreso el presupuesto para el próximo año. De no ser así, el gobierno tiene la facultad de decretarlo. Sin embargo, hay quienes consideran que el plazo para aprobar el monto en primer debate está en cuenta regresiva. Lo que pase de aquí en adelante hasta el 25 de septiembre, que es el plazo que tienen las económicas para aprobar en primer debate el proyecto, es un poco de especulación y hay un poquito también de incertidumbre porque es una situación, digamos, atípica. El llamado que varios think tanks y la academia le ha generado al gobierno es revisar si efectivamente es posible y es viable reducir los niveles de gasto
que han sido presentados en este presupuesto general de la Nación. Aunque si el presupuesto se aprueba por decreto, el monto se mantendría en 523 billones de pesos, para los expertos no habría lugar ni voluntad política para que se apruebe la ley de financiamiento. Pues no hay una garantía de que aún con ley de financiamiento pues se logren solventar todas las afugias que hoy se tienen. El presupuesto de funcionamiento está predeterminado en más del 83%, el resto es inversión. Se espera que el próximo martes se reanude la discusión del presupuesto para el próximo año. Según los expertos, el monto que apruebe el Congreso podría bajar a los 511 billones de pesos. Las fuerzas militares lograron pruebas de video de los estímulos de la organización criminal de alias Mordisco para destruir los ríos del Cauca con por lo menos 15 excavadoras para extraer oro sin licencia ni respeto por el medio ambiente. Gracias. El lunes pasado, disidentes de la estructura Carlos Patiño de la organización de alias Mordisco llegaron a la vereda San Juan de Mechengue, en zona rural del Tambo Cauca, donde campesinos les entregaron a comunidades de Argelia y el Tambo una motoniveladora y una retroexcavadora, supuestamente para arreglar vías veredales. Después del acto, las fuerzas militares hicieron un recorrido con aeronaves de inteligencia sobre el cañón del río Micay y ubicaron 15 retroexcavadoras, 10 dragones, 8 clasificadoras y más de 30 motores que, según ese organismo de seguridad, serían usados para extracción ilegal de oro. Oficiales de inteligencia registraron los daños ambientales que en diferentes puntos del cañón del Micay están causando con maquinaria amarilla. Los militares observaron con cámaras de alta precisión afectaciones a la flora, la fauna y en diferentes sitios indicios de contaminación al río Micay, que surte los acueductos de al menos 3 corregimientos habitados por más de 15.000 personas. Según las fuerzas militares, los enfrentamientos entre las organizaciones disidentes de Iván Márquez y Mordisco en esa región se deben a control de rutas para narcotráfico y para explotación ilícita de yacimientos mineros. Según informes de inteligencia, las disidencias de Mordisco podrían estar extrayendo en esta región cerca de 7.000 gramos de oro al mes. La falta de lluvia en los llanos, la Amazonía y los cerros orientales de Bogotá nos están llevando a hacer más estricto el racionamiento del consumo en la capital. Si no mejora la situación, tendremos un límite de consumo mensual de 13 metros por vivienda. La situación de sequía que vive el país, según los pronósticos del IDEAM, está asociada a la falta de lluvias en la Amazonía y la Orinoquía. En Bogotá y su sabana, la sequía podría llegar hasta abril próximo, pues los cerros tuvieron en agosto su mes más seco en los últimos 55 años. Por lo cual, podemos en diciembre llegar a niveles de abastecimiento en el sistema Chingaza del 22%. Si esa situación ocurre, no tendríamos capacidad de garantizar el agua potable para el conjunto de la demanda de Bogotá. El gobierno encendió las alarmas y desde la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, con la Superintendencia de Servicios Públicos y Ministerio de Vivienda y Ambiente, se prepara una resolución para estimular la disminución en demanda de agua en todos los usuarios. Brindando alternativas, propuestas, también reglamentación, regulación a quien le corresponde, para que entre todos podamos ayudarle a la ciudad a salir o a poder pasar este problema del desabastecimiento. Están asociadas, uno, con la disminución de los topes de consumo excesivo, es decir, los estratos 1 al 4 y 5 y 6 van a tener que disminuir el nivel actual de demanda de agua. También para los industriales. También a las actividades industriales y comerciales. En tercer lugar, los usuarios de los contratos de suministro de agua o lo que llamamos agua en bloque, van a tener también que acudir al cumplimiento de estos compromisos. Es decir, una vivienda de estrato del 1 al 4 va a tener que llevar su nivel de consumo a 13 metros cúbicos al mes, mientras que para estratos 5 y 6 la restricción se lleva a 10 metros cúbicos. Como en Bogotá la facturación es bimestral, para estratos 1 y 4 no podrá exceder los 26 metros cúbicos y los 5 y 6 los 20 metros cúbicos. ¿Qué pasa si no logran ese objetivo?
hay un cobro adicional por cada metro cúbico utilizado. Las medidas ya están contempladas en la resolución y está pendiente de observaciones para sus ajustes finales. Tomamos las observaciones de la participación, hacemos los ajustes que corresponda y procederíamos a expedir la medida por parte del cuerpo colegiado que conforma la Comisión de Regulación. De manera que la sequía que afronta el país y el desabastecimiento en Bogotá pondrá a sus usuarios a ahorrar más agua. Colombia está en la cola en el ranking de países que garantizan la circulación de criptomonedas, lo que indican los indicadores. Chain Analysis, una comercializadora de dinero digital, publicó el índice de adopción global del criptoefectivo. En el ranking, el primero es India. Nigeria quedó en el segundo lugar, Estados Unidos en el cuarto, Ucrania en el sexto y Colombia en el puesto 36. Esto indica que aquí todavía la plata es contante y sonante. Esto es lo que indican los indicadores. Como sede de la COP16, Colombia espera mostrar ante sus invitados el programa Conservar Paga, que no solo tiene estímulos económicos por mantener la vegetación selvática, sino medidas para dignificar a sus residentes. Entre 2021 y 2023, la deforestación de la Amazonía tuvo una reducción del 61%, la más baja en 23 años. Así lo afirmó el Ministerio de Ambiente en medio de la gira amazónica Salvemos la Selva. En este recorrido, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, visitaron 3 zonas claves al norte de la región amazónica: Florencia y Cartagena del Chairá en Caquetá y San José del Guaviare. Para demostrar en la COP16 que no se trata de un objetivo inestable, como frenar la deforestación, sino que hay una voluntad, una vocación decidida de demostrar un modelo de desarrollo que recupera la selva para la humanidad. Una de las iniciativas para proteger la Amazonía es Conservar Paga, una estrategia del Ministerio de Ambiente que triplicó los incentivos económicos para las comunidades que protegen y conservan los bosques amazónicos. ¿Por qué Conservar Paga? Porque es que la naturaleza puede vivir sin nosotros los humanos, pero nosotros los humanos no podemos vivir sin la naturaleza. La ministra destacó que el gobierno trabaja en salvar la selva y dignificar a las comunidades a través de derechos territoriales, bioeconomía y alianzas público-populares para la recuperación ambiental. Resolver el dilema de comprar vivienda nueva o usada implica juzgar las ventajas que tienen los negocios con una y otra y la oferta de financiación que también está abierta para ambas. Comprar una vivienda nueva o usada depende de los objetivos financieros y las necesidades de cada persona. Entre los beneficios de comprar una vivienda usada está la variedad de oferta, que se puede encontrar en cualquier parte del país y en todos los estratos socioeconómicos. El precio de negociación de una vivienda usada es más variable que el de la vivienda nueva, pues se pueden negociar rebajas y plazos con su dueño. Asimismo, existen inversiones que se hacen puntualmente en vivienda usada con el fin de remodelarla y venderla a un mejor precio. Los beneficios de comprar una vivienda nueva o sobre planos incluyen la facilidad de pagar la cuota inicial durante los 2 o 3 años que se demora la entrega. Además, que se puede obtener una ganancia por la valorización del inmueble cuando este es nuevo. ¿De qué depende su decisión de comprar una vivienda nueva o usada? De su capacidad financiera, sus expectativas y el ahorro con el que cuente para la cuota inicial. Recuerde que la compra de vivienda acarrea gastos como los de escrituración y registro. Regresamos. Un juez de Barrancabermeja le imputó al alcalde de esa capital petrolera los delitos de concierto para delinquir y corrupción del elector y exhibió parte de las pruebas que ha recopilado sobre la forma en que él habría pagado 100.000 pesos cada voto a su favor. Ni las palabras de apoyo que recibió el alcalde por redes sociales, ni la caminata por la paz organizada el día de la audiencia por funcionarios de la alcaldía impidieron que un fiscal anticorrupción le imputara ayer cargos por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector a Jonathan Vázquez, alcalde del puerto petrolero, a su hermano Michael Brando Vázquez y al concejal Ariel de Jesús Zambrano. Jonathan Vázquez, dentro del concierto para delinquir, además de ser la persona que sería elegida por el pago de estos dineros ilícitos, igualmente su función era aportar el dinero y dirigir y coordinar a las distintas personas que hacían parte de la organización. Según el fiscal, la promesa hecha a quienes votaran por el ahora alcalde de Barrancabermeja era de 100.000 pesos. Se iba a entregar 100.000 pesos a cambio de votar por el señor Jonathan Vázquez a la alcaldía
y a cambio de votar por los distintos candidatos al Consejo que hacían parte de la organización criminal, entre los que se encontraba el señor Ariel Zambrano, el señor Carlos Guevara, entre otros. El fiscal explicó cómo esta red de compra actuaba llamando a cada uno de los votantes y haciéndose pasar por una firma encuestadora para conocer la intención de voto. En caso de que éstas respondieran de manera acertada para la organización, es decir, que respondieran que iban a votar por el señor Jonathan Vázquez a la alcaldía y que iban a votar al Consejo por los distintos integrantes según correspondiera el líder quien los había recomendado, esta persona se marcaba como persona habilitada dentro de la organización para ser beneficiario, entre comillas. Y también donde se hacían los pagos, que resultaron siendo inmuebles arrendados muy cerca de los puestos de votación, donde llegaban los electores y se consumaba el delito. Se pactó que estos serían utilizados para pagar el dinero prometido a cambio de los votos, como efectivamente ocurrió, además para entregar los refrigerios, los cuales eran simulados para dar apariencia de legalidad. Los 3 imputados rechazaron los cargos. El juez citará una nueva audiencia para que el fiscal pueda sustentar la necesidad de mantener en prisión a los implicados durante su juicio. Una ingeniera biomédica colombiana está desarrollando el modelo de prótesis óseas en materiales sintéticos que contengan medicamentos y se adaptan mejor que el costo del titanio. Con reconstrucciones tridimensionales y tecnología de impresión 3D, Erika Rosero, una ingeniera biomédica colombiana, está desarrollando la primera prótesis impresa en 3D, con base en los análisis de las estructuras óseas para la reproducción perfecta del hueso perdido. Un parámetro que pudiera generar o mejorar la biocompatibilidad empleando estructuras celulares, dado que estas estructuras favorecen la proliferación celular y la adaptación de los dispositivos en el cuerpo. Ante la complejidad de tratamientos de hernias discales y sus altos costos, Erika Rosero busca reemplazar las prótesis de titanio e implementar unas realizadas con materiales hiperelásticos que contienen medicamentos que alivian el dolor y además son diseñados a medida por medio de una impresora 3D. El flujo de trabajo que se desarrolló en el software ya está creado, es decir, si nosotros lo que necesitaríamos es tener la nueva entrada, que sería la nueva reconstrucción de la columna del paciente nuevo. El uso de materiales metálicos puede degradar el hueso, pero mediante alternativas como el poliuretano termoplástico y reconstrucciones tridimensionales, se pueden recrear prótesis con impresiones 3D, que en ocasiones no logra realizar el talento humano. Los colombianos estamos al tiempo en los rankings de los más trabajadores y de los menos productivos. Tenemos problemas no solo para administrar nuestro tiempo laboral, sino también el ocio. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los empleados colombianos son los que más horas trabajan en América Latina, pero son los menos productivos. En el ranking de productividad laboral de los países miembros de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, Colombia ocupa el último puesto. Sin embargo, de acuerdo con la OIT, los colombianos laboran en promedio 44,2 horas a la semana, mientras que los panameños trabajan 36. Expertos sugieren priorizar tareas en el trabajo para ser más eficientes. La priorización nos va a permitir decir, esta tarea la hago primero, esta tarea la hago después, y posteriormente dedicarnos específicamente a otras cosas que ya son como actividades que podemos ir haciendo adicionales a esto. Además de organizar labores para ser más eficaz en el trabajo, se recomienda fijar objetivos para gestionar mejor el tiempo en las labores domésticas, el ocio y las relaciones interpersonales. Que así como el trabajo tiene metas y tiene objetivos y nos trazamos todo esto, también podemos trazar metas y objetivos específicas para las diferentes áreas de nuestra vida, que ser un mejor padre, que ser una mejor madre. Para evitar sentirse abrumado por la carga laboral, psicólogos aconsejan balancear el tiempo que se le dedica al trabajo y a la vida personal. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 en punto aquí en Noticias 1, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.